Bien, veamos ahora lo que se conocen como indicadores técnicos. A la hora de hacer análisis técnico, otra herramienta que debemos tener en cuenta son los indicadores técnicos. Habíamos visto que los parámetros a los que vamos a hacer hincapié son el soporte, el precio resistencia, las tendencias, alcista, bajista o lateral, los patrones o las figuras gráficas. En particular nosotros vamos a hacer hincapié a los canales y también al volumen, ¿sí? Sin embargo, otra herramienta que debemos tener en cuenta son los indicadores técnicos. Estos indicadores son parámetros que nos dan señales de compra y venta. Los mismos se obtienen de un análisis cuantitativo y estadístico de las series temporales de cotizaciones de la acción. Es decir, analizando el rango de precios de la acción durante un periodo de tiempo, se hace un análisis cuantitativo y estadístico de esos valores de precios y se obtienen estos parámetros. Algunos de los indicadores más usados son los siguientes, ¿sí? La media móvil simple, o SMA, que son las siglas en inglés de Simple Moving Average, el RSI, que son las siglas en inglés de Relative Strength Index, o índice de fuerza relativa en español. Otro indicador muy usado es el Stochastic, el MACD, o las que se conocen como bandas de Bollinger. Nosotros en particular analizaremos la media móvil simple y el RSI. Vale mencionar que a la rama del análisis técnico que se basa en los indicadores técnicos se la conoce como quantitatives. Veamos entonces al primer indicador que nos interesa, que es la media móvil simple, ¿sí? SMA. ¿Qué es la media móvil simple? Básicamente un parámetro que representa el precio promedio de la acción en un periodo de tiempo dado, ¿sí? Representa el promedio de la acción, el promedio del precio de la acción, el precio promedio de la acción en un periodo de tiempo dado. ¿Cómo se calcula la media móvil simple? Con esta fórmula que vemos aquí en la imagen. Aplicado a un gráfico de velas, ¿sí? En la fórmula que vemos aquí de cálculo, P sub I representa el precio de la acción en la vela número I, y N es la cantidad de velas del periodo que estemos analizando. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos analizando un gráfico de velas, la media móvil simple se calcula como la suma de los precios de la acción, ¿sí? Durante el periodo que estemos analizando, dividido la cantidad de velas que incluyen en ese periodo. Las medias móviles más utilizadas en general son las de 50 y 200 velas, ¿sí? En general nos interesan analizar los precios promedios correspondientes a 50 y 200 velas. Si las velas que estamos analizando representan días, ¿sí? La media móvil simple de 50 velas representa el precio promedio de la acción en las últimas 50 jornadas de cotización. Por su parte, si las velas que estamos analizando representan días, la media móvil simple de 200 velas representa el precio promedio de la acción en las últimas 200 jornadas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Este indicador, vale mencionar, no hace falta que nosotros lo calculemos. En general en las interfaces gráficas, ¿sí? Para seguir el chart de cotizaciones de la acción que nos brinda el broker, también nos permite incorporar, además del volumen, estos indicadores técnicos, como podemos ver aquí en el ejemplo. Para la acción de Apple, en línea celeste nos está indicando la media móvil simple de 50 velas. Es decir, que lo que estamos viendo aquí es, para un tiempo determinado, el valor promedio del precio de la acción en las últimas 50 jornadas. Las señales de las medias móviles se interpretan de la siguiente manera. Debemos comprar o mantener la posición si la cotización se encuentra por encima del nivel de la media móvil, ¿sí?
y debemos vender si la cotización se encuentra por debajo del nivel de la media móvil. La media móvil simple solo sirve cuando la acción analizada se encuentra con una tendencia, ya sea alcista o bajista, pero no es útil cuando la acción se encuentra en una tendencia lateral. Esto es muy importante tener en cuenta. Si nos vamos a valer de la media móvil simple, siempre tendrá sentido sus indicaciones si la acción se encuentra claramente en una tendencia alcista o bajista, pero no si está en una tendencia lateral. Las medias móviles también pueden utilizarse como indicadores de soportes y resistencias. Veamos esto en un ejemplo. Fíjense, para el mismo ejemplo anterior, cómo claramente, en el lado derecho del gráfico sobre todo, se ve que la línea se ve claramente que la media móvil simple sirve de soporte para el precio de la acción. Veamos ahora el otro indicador que nos interesa, que es el índice de fuerza relativa, o por sus siglas RSI. El RSI es un indicador que mide a cada momento la fuerza con que actúan la oferta y la demanda. Aquí podemos ver la expresión con la que se calcula, ¿sí? El RSI se calcula como 100 menos 100 dividido 1 más RS, donde RS es la expresión que vemos a la derecha. Es el promedio del change de las velas alcistas dividido el promedio del change de las velas bajistas. Recordemos que el change era el cambio, ¿sí?, de precio de la acción que había en una cotización de una acción en un tiempo respecto a otro. Aplicado a un gráfico de velas, en dicha fórmula, N es la cantidad de velas del periodo analizado. En general, se utiliza el RSI de 14 velas, ¿sí? Si las velas que estamos analizando representan días, el RSI de 14 velas, que es el más utilizado, utiliza los últimos 14 días de velas alcistas y los últimos 14 días de velas bajistas para su cálculo. Pero básicamente nos tenemos que quedar con el concepto que mide la fuerza con la que actúa la oferta y la demanda. De la misma forma que el volumen, en los gráficos o chart que nos brinda el broker para seguir las cotizaciones de las acciones que nos interesan, en el campo inferior se puede incorporar el valor del indicador técnico RSI. ¿Sí? En este caso, fíjense que en la parte inferior del gráfico, aquí marcado con un recuadro amarillo, se ve la curva correspondiente al RSI, en este caso calculado por 14 velas. Los valores del RSI oscilan entre 0 y el 100%. Es decir, el RSI puede valer entre 0 y 100%. En el nivel del 50% se encuentra la zona neutral, donde las fuerzas de demanda y de oferta son iguales. Por su parte, cuando el RSI se aleja de la zona neutral y se aproxima al 100%, se interpreta que la fuerza realizada por la demanda es mayor que la fuerza de la oferta y se dice que la acción está sobrecomprada, o en inglés overbought, por lo que convendría vender. Dicha señal de venta se la considera cuando el RSI es mayor al 70%. Cuando esto ocurre, se dice que la fuerza realizada por la demanda es desmesurada respecto a la producida por la oferta, por lo cual, en cualquier momento, ese impulso comprador puede extinguirse y convertirse en uno de oferta, que produciría una baja en la cotización de la acción. Por el contrario, cuando el RSI se aleja de la zona neutral y se aproxima al 0%, se interpreta que la fuerza realizada por la oferta es mayor que la de la demanda y se dice que la acción está sobrevendida, o oversold en inglés, por lo que convendría comprar. Dicha señal de compra se la considera cuando el RSI es menor al 30%. ¿Sí? Es decir,
Básicamente, el RSI nos da dos señales, de compra y de venta. Nos da señal de venta cuando el RSI es mayor al 70% y nos da señal de compra cuando el RSI es menor al 30%. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo. En el campo inferior del gráfico podemos ver el RSI. En las dos líneas rojas nos indica la inferior el nivel de RSI igual al 30% y la superior el nivel de RSI igual al 70%. Siempre que el RSI, que es la curva violeta, esté por debajo del 30%, eso nos indica que es un nivel de sobreventa, es decir, nos da señal de compra. Siempre que el RSI esté por encima del nivel del 70%, eso nos da un nivel de sobrecompra, es decir, nos da una señal de venta. Entonces, integrando las condiciones que habíamos visto anteriormente para tener una señal de alza. En función de las condiciones vistas anteriormente para tener una señal de alza, para aumentar la probabilidad de la predicción, agregaremos la condición de que el RSI esté sobrevendido, es decir, pediremos que el RSI sea menor que el 30%. De esta forma, tendremos una señal de alza cuando se den las siguientes tres condiciones: precio de la acción en su nivel de soporte o en el piso de un canal, aumento de volumen y RSI menor que el 30%. Las dos primeras éramos las que habíamos mencionado anteriormente. Ahora le agregamos que el RSI sea menor que el 30% para tener una predicción de mayor probabilidad. Entonces veamos en el ejemplo anterior, que era uno de los ejemplos que habíamos visto anteriormente, ¿sí?, para analizar la señal de alza. Fíjense, cuando tenemos el soporte 1, claramente cuando hace un testeo del soporte hay un aumento de volumen, ¿sí?, se acompaña ese testeo del soporte con un aumento de volumen y el RSI también menor que el 30%, con lo cual tenemos una señal bien fuerte, ¿sí?, más fuerte que la anterior, de que habrá próximamente un alza en el precio de la acción. Por su parte, durante el soporte 2, en el primer testeo del mismo, también se acompaña con un aumento de volumen y un testeo del RSI menor del 30%, y en el testeo 2, del soporte 2, también se acompaña por un aumento de volumen y el RSI también aproximadamente del orden del 30%. Por lo tanto, en las tres señales, en los tres testeos del soporte, al ir acompañado con un aumento de volumen y un RSI del orden o menor al 30%, nos está dando una señal de alza. En cuanto a la señal de baja, en función de las condiciones vistas anteriormente para tener una señal de baja, para aumentar la probabilidad de la predicción, agregaremos ahora la condición de que el RSI esté sobrecomprado, es decir, que el RSI sea mayor que el 70%. De esta forma tendremos una señal de baja cuando se den las siguientes tres condiciones: precio de la acción en su nivel de resistencia o techo de un canal, disminución de volumen y RSI mayor que el 70%. Es decir, para tener una señal de baja agregamos a las dos condiciones primeras que habíamos visto anteriormente que el RSI sea mayor que el 70%. Fíjense, aquí claramente tenemos un testeo de la acción en su nivel de resistencia, que es poco más de para un valor de poco más de $190. Fíjense que cuando realiza ese testeo de la resistencia se ve acompañado por una disminución de volumen y también el RSI nos indica en ese momento un valor mayor del 70%, con lo cual al tener un precio de la acción en su nivel de resistencia acompañado por una disminución de volumen y un RSI mayor al 70%, nos está indicando claramente una señal de baja, es decir, que próximamente la cotización de la acción tendría que bajar su valor, que tal cual efectivamente fue lo que ocurrió posteriormente.